habitado el universo de mi infancia creo que toda mi vida. ¿No has salido de ahí todavía? He salido de ahí. Un amigo mío me dice, pero tú tienes un humor como de instituto. He aprendido cosas sobre mí misma con las voces de hoy. Tú oyes los discursos de agradecimiento de todos los premios y tal, y parece que la gente está exenta de celos, de envidia, de mezquindad, ¿no? Y es que no lo puedes creer. O sea, hay gente muy dispuesta a mirar por encima del hombro. Bueno, a mí me dicen saludos al maestro, pienso, ¿y qué soy yo? La alumna. Sí, éramos tres, sí. 2 chicos y yo, y éramos Crápula, Sociedad Limitada. Yo creo que sí que se pueden aprender de los errores, ¿no? Cuando murió, creo que lo confesé en ese libro, yo ya estaba agotada. Y es difícil imaginar la soledad a la que yo estuve sometida durante un tiempo que me ha costado mucho escribir sobre eso. Las historias están ahí. Lo que pasa es que hay veces que no las encuentras o no escuchas o no tienes tiempo, ¿no? Pero las historias que salen en estadísticas en el periódico están individualmente al lado tuyo. Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Elvira, este videopodcast se llama Tercer Acto. ¿Tú has tenido algún tercer acto soñado? No, y soñado no. He oído muchas veces hablar del tercer acto y pensé que nunca me tocaría. Entonces, ahora no sé si estoy en el tercer acto, no me siento ahí. Pero sí que a la primera persona que le escuché hablar del tercer acto fue a Billy Wilder. Y lo hablaba de lo maravilloso que había sido el tercer acto de Audrey Hepburn. Y a mí me pareció muy coherente porque era una mujer que después de haber entregado la vida al cine, etcétera, ¿no? Tuvo un tercer acto dedicado a causas humanitarias. Y es verdad que era una persona grandísima, y cuando en una parte de tu vida en la que a lo mejor tienes menos obligaciones sociales puedes dedicarlo a cosas que te conmueven o te interesan mucho, me parece que ese es el mejor final. Pero claro, yo me encuentro todavía muy activa en las cosas que quiero seguir creando. Sí, hace poco te dieron la medalla de oro al mérito de las bellas artes, que es como un galardón de tercer acto y un galardón como que parece que te dice, bueno, ya lo has hecho todo, ya no hace falta que hagas más. ¿Tú cómo lo recibes? ¿Lo recibes así o al contrario, te motiva más para seguir haciendo? Yo a veces me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué me cuelgo esa medalla, ¿no? Yo prefiero que me la cuelguen, pero no colgármela yo, ¿no? No sé, si piensas que es como a una obra o algo así, a mí me da un poco de... No de bajón, pero pienso, es que todavía me quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y prefiero que sea un reconocimiento a cuál ha sido mi presencia en la cultura española todo este tiempo. Y te queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que más te motiva de lo que te queda por hacer, de tu trabajo? Me motiva la creación de personajes. Muchas cosas que oigo y que yo escribo cosas que entran de una manera natural en la vida, historias que me llegan y que entran por mi propia forma de ser, porque me gusta escuchar, porque me gusta saber las historias anónimas que me rodean, ¿no? Más que la historia, digamos, grande u oficial, ¿no? Entonces, ponerle voz a personas que no la van a tener nunca, creo que ese es un tipo de escritor. No todos los escritores, ni todas las escritoras son así, ¿no? Yo creo que siempre he tendido a escuchar las cosas raras, inauditas, no sé, las aventuras de gente que pienso, esto no va a ser contado. Cuando hablas de anónimos, son eso que decía Gaitalés de los Don Nadie. Exactamente, así. Sí, los Don Nadie, ¿no? Cuando te pones a escuchar una historia, es que hay historias en todas partes, ¿no? Tú a lo mejor lees en el periódico que hay gente que cree que se va a acabar el mundo, ¿no? Y tú piensas que esa gente está muy lejos.
O sea, dices, yo no conozco a nadie. En mi entorno tal vez vivo en una burbuja y no conozco a nadie que piense que el mundo se va a acabar mañana y que se esté organizando en su casa un sótano con todo lo que necesita, ¿no? Y entonces un buen día vas a una médica a la que has ido siempre. Ujú. Y entonces pues empiezas a hablar, pues se ha separado, qué ha sido de su vida, tú la conoces a lo largo del tiempo y te empieza a contar que se ha separado y por qué. Y entonces tú te sientas y estás hablando, ya se olvida el motivo por el cual había sido a ella y empieza a contarte que su marido creía en el fin del mundo. Y entonces empieza a contarte que había un sótano en su casa y tú dices, las historias están ahí. Lo que pasa es que hay veces que no las encuentras o no escuchas o no tienes tiempo, ¿no? Pero las historias que salen en estadísticas en el periódico están individualmente al lado tuyo. Ujú. Bueno, tú también has dicho alguna vez que te gustan las historias, ahora lo estás diciendo, ¿no? También los autores que hacen con su literatura, con sus personajes, intentar entender al ser humano que no son como ellos. Mm. Has citado a Benito Pérez Galdós alguna vez, has citado también a Alice Munro, Sí. a Charles Dickens o a Chekhov. Sí, Tu literatura se sitúa ahí. ¿Tú crees que entendemos menos que antes? ¿Intentamos entender menos que antes? yo creo que te tienes que colocar en una situación de escucha y observación, no de como entres en una fase moral en la que tienes que juzgar lo que hace la gente, pues yo creo que es mejor dedicarse a hacer ensayos o algo así, ¿no? Creo que hay que ser respetuoso. Es verdad que vivimos en una época en la que creo que se entiende mal por qué son políticas las obras de arte. Creo que se entiende mal porque se entiende como que tú debieras dar un mensaje en lo que estás escribiendo y a eso se le llama como a eso se le llama como que la obra de arte siempre está impregnada de política, ¿no? Yo creo que tú debes hacerlo de una manera más inocente. Debes encontrarte con los personajes, debes crearlos, que ya es suficientemente difícil crear un buen personaje y escucharlo y de alguna manera dejarte llevar por sus miserias, por sus aristas, por sus pecados y sus virtudes y todo eso, y dejarte llevar por eso, ¿no? Y ya el lector hará el resto. Tú no tienes que decirlo, eso está mal o está bien, Sí. que el lector lo considere, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro que tiene una lectura, puede tener una lectura política, pero no no de la forma tan simple, creo que como se entiende ahora, que esta película es política. Incluso la propia gente que lo ha hecho sale a hacer la promoción y dice, no, mi película es política. No, bueno, ya lo verás. Claro. Ya verás lo que entiende la gente. No des tú el mensaje mascado, ¿no? Ya. Escuchándote también ahora, pienso que, claro, que los personajes que dices crear y que te gustan y las historias que tienen que tener contradicción también, ¿no? Que parece que ahora no vivimos en un mundo en el que no se puede tener contradicción casi. Pues claro que hay contradicciones y hay momentos en la vida en los que se es de verdad generoso y bueno, y hay otros momentos, pero hablo de uno mismo, en los que no quieres ser generoso, en los que no puedes, en los que a lo mejor tienes un instinto mezquino. Yo soy muy analítica, analizo mucho mi comportamiento, me gusta mucho la psicología y hay veces que me gusta analizar por qué tengo tal sentimiento, por qué tengo algo que no me gusta. Ujú. Y me lo trato. Te lo tratas. Sí, ¿Y va bien? porque hay veces que dices, bueno, parece que la gente está exenta. Tú oyes los discursos de agradecimiento de todos los premios y tal, y parece que la gente está exenta de celos, de envidia, de mezquindad, ¿no? Y es que no lo puedes creer. Ya. ¿No? O sea, hay veces que hay cosas que tú crees haber merecido y no te han tocado y preguntas ¿y por qué a mí no? Pero enseguida preguntas ¿y por qué a este sí? Ya. O sea, no está exento y más en los oficios públicos Ujú. Claro. donde necesitamos el reconocimiento de los demás, ¿no? Ujú. En el libro A Corazón Abierto hablas de tu padre y en ese momento que hablas de tu padre dices que las personas mayores cuando llegan a cierta edad se sumergen en el universo de la infancia Mm.
de forma plena en ese sentido. ¿Tú crees que has llegado ahí, a ese lugar, a sumergirte en el universo de la infancia o todavía no? Yo he habitado el universo de mi infancia creo que toda mi vida. ¿No has salido de ahí todavía? He salido de ahí. Un amigo mío me dice, pero tú tienes un humor como de instituto. Y es verdad que me gusta. A mí me gusta, incluso con mis amigos y con los que hago nuevos y tal, me gusta poder reírme como cuando estaba en un pupitre. O sea, para mí eso es amistad, ¿no? Sin todo lo que se añade intelectualmente luego, ¿no? Yo creo que yo no me siento identificada si miro mi pasado ni con la adolescencia, que fue tremenda para mí, ni tampoco con mis convulsos años de juventud. Entonces, cuando dejé eso atrás, dije, voy a dejar mecerme por las cosas infantiles que me resultan más comprensibles, soy más yo. ¿Y la adolescencia por qué fue tremenda? Uy, porque yo creo que era una niña muy cariñosa, pues no sé, inocente, de esos niños encantadores a los que puedes engañar con trucos de magia, ¿no? Sí. No son de los que se lo saben todo, ¿no? Y de repente es como, no sé si fueron las hormonas, pero yo qué sé, había algo también como de rebeldía hacia la situación que empezamos a vivir en mi familia y supongo que era normal, pero empezaron a brotar en mí sentimientos mucho más, no sé, dañinos, por así decirlo. Tuve una adolescencia muy marcada por la enfermedad de mi madre. Entonces, pues ahí empezaron a surgir muchas manías, muchas cosas así. Bueno, tu madre se murió cuando tú tenías 16 años. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué conmoción fue eso? Porque... Pues no lo supe hasta mucho más tarde, o no lo he sabido hasta mucho más tarde. Es muy difícil, porque date cuenta, mi madre enfermó cuando yo tenía 9 años. Entonces, para mí esa debilidad materna creo que es una de las cosas que más daño me han hecho en mi vida. Fíjate, mi padre tenía un carácter pues muy expansivo, muy difícil, arbitrario, egoísta, simpático, muy simpático, pero... Y entonces como que te robaba terreno muchas veces, pero a mí lo que más daño me hizo creo que ha marcado mi vida la debilidad de mi madre. Porque yo necesitaba, todos los hijos necesitan tener esa roca a la que aferrarse, ¿no? Entonces desde los 9 años y creó en mí muchos pensamientos mágicos, porque creo que no se me ha quitado. Yo como creía que yo podía salvarle la vida. Los niños piensan cosas así, ¿no? Claro, totalmente. Entonces le preparaba cosas y zumos y no sé qué y tal, y pensaba que tenía como un poder así con mis cuidados de salvarla y tal. Y llegó un momento de todo ese cuidado para una niña tan pequeña que fue agotador. Y cuando murió, creo que lo confesé en ese libro, yo ya estaba agotada. O sea, agotada de afrontar esa situación, de cuidar a alguien. Se intercambiaron los papeles, claro. Sí, completamente, Claro. completamente. O sea que entonces creo que eso tal vez me impidió madurar de una forma normal, ¿no? Y en ese momento, cuando murió, no me di cuenta de lo que perdía realmente, sino de que algo que todo el rato estaba en mí se acababa y hubo como una especie de paz extraña, ¿no? Se acaba una enfermedad muy larga, ¿no? Creo que nunca lo he contado, ocurrió una cosa muy extraña, de esas cosas que cuesta escribir, ¿no? Estábamos en el hospital, la habían ingresado, estábamos fuera de Madrid, y entonces yo llamé a mi amiga y le dije, mi madre se ha muerto desde un teléfono público, ¿no? Y entonces colgué y fui a ver, estaba por allí mi padre, mis tías llorando, ¿no? Pero no se había muerto. ¿Y por qué lo hiciste? No, porque yo creía porque como los veía llorando y no sé qué, anticipé eso y no se había muerto. Y entonces toda mi preocupación en ese momento es, ¿y ahora qué hago?
sea, y ahora habrá ido mi amiga y le habrá dicho a todo mi barrio, en la peluquería, en no sé qué, que mi madre ha muerto y no se ha muerto. ¿Y qué hago? ¿Sientes que esa culpabilidad te persigue Bueno, un sí, poco? o sea, es una cosa tan extraña Ujú. que dije, esto me pasa por hablar de más, por ser expansiva, por contar las cosas. Y Bueno, tú has llegado a decir alguna vez que eres autopunitiva sí, 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 y sí. te sigues considerando Sí, autopunitiva. sí, 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 sí. Cuesta mucho quitarse eso. Sí, 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 porque forma parte de tu carácter y eso me lo dice Antonio muchas veces, ¿no? Que me dice una cosa muy graciosa, que me dice, tú externaliza tu autoestima. Déjamela que la lleve yo. Que se haga de representante de tu autoestima. Dice, externaliza tu autoestima, no hace falta que la lleve esto. Bueno, Antonio, para el que haya vivido en Kuala Lumpur en los últimos 30 años o en otro planeta, que a veces hay alguno que vive en otro planeta, que es Antonio Muñoz Molina, tu marido. Pues es verdad que hay Sí. gente que de pronto no se entera O para de los algo. más jóvenes que nos estén escuchando y Sí, sí, viendo, sí, que sí, también, sí, pues que sí. no tengan esa información, que también es escritor. Hablando ya de tu madre, ¿qué es lo que te hubiese gustado vivir con ella que no hayas vivido? Pues me hubiera gustado liberarla, o sea, Sí, como liberarla de esos matrimonios años 50. Mi madre era una persona inteligente, sensible y con sentido del humor que se fue apagando por su propia condición física. Eh, Tengo unas imágenes de ella en un vídeo leyendo El País. qué bueno. O sea que esto me parece increíble, ¿no? Porque sería Le el año encantaría. en el que salió, ¿sabes? Que está ella leyendo El País, porque ella murió poco tiempo después, ¿no? Entonces, pues yo veía cómo, ahora recuerdo cómo ella empezó a leer el periódico, cómo votó a la izquierda a pesar de una familia que había tenido de derechas. O sea, salió de todas esas cosas y al mismo tiempo de un enamoramiento absoluto de mi padre, como ella se fue también por toda su situación, pero como desengañando o poniendo la ilusión en sus hijas sobre todo y todo esto. Entonces, me hubiera gustado que a través de mí ella se hubiera liberado, hubiera visto que el mundo progresaba en ese sentido y que podía tener un tercer acto Claro, sí. diferente, ¿no? Mm. Pero la muerte lo trunca todo. Bueno, también en aquella época, hablas de tu padre, estás hablando de tu padre, en Corazón Abierto también se puede leer ahí, que tú a los 17 años te quedas casi sola viviendo. Sí, es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara, pero es que se Sí, muere tu madre y luego sí, te quedas sola viviendo. claro. ¿Qué te hizo resolutiva todo eso? Es muy difícil en una persona que da una imagen tan, yo creo, tan sociable como puedo ser yo, tan abierta y tal, que hay algo engañoso en eso, ¿no? Y es difícil imaginar la soledad a la que yo estuve sometida durante un tiempo que me ha costado mucho escribir sobre eso. Porque, bueno, mi padre se casó al poco tiempo. Entonces mis hermanos se fueron yendo de casa y la que se quedó fui yo. Entonces, claro, inmediatamente he hecho un novio. Y Pero claro, también fuiste madre muy joven, con 22 sí, años, con porque si lo 22 piensas años. ahora, con 22 años parece que es como, no sé cómo... Te advierto que Sí, entonces era muy raro también, también, porque no a lo mejor con mis primas y mis amigas del pueblo no era raro, pero en el ambiente en el que yo me movía, que era la radio años 80, toda la década de los 80, y mi hijo nació en el 85, pues era muy raro. Ninguna chica de la radio tenía hijos, y menos a los 22 años. y tú seguiste trabajando muchísimo y hiciste de todo y no Sí, paraste. bueno, todas estas cosas que yo he aprendido cosas sobre mí misma ah, m- con las voces de hoy, o sea, con las voces de las mujeres de hoy, cosas que yo no sabía sobre mí misma. Yo leo violencia obstétrica y entonces, pues, lo leo, lo entiendo, pero entonces empiezo a pensar en mi propia vida y digo, claro, pero esto me pasó a mí. O sea, he tenido tan cerrado y tan censurado
porque tengo mucha resiliencia. Entonces he tenido tan censurado capítulos de mi vida que no relacionaba la teoría con la práctica, o sea, no lo relacionaba. Y de repente digo, esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí, esto fue mi parto, esto fue mi posparto, esto fue lo que me ocurrió a mí. Esto, o sea, cuando estaba embarazada me llaman a un despacho y me dicen, no, tienes que dejar el trabajo ya porque es que vamos a contratar a otra persona, pero no te preocupes, que luego en cuando tengas al niño te volvemos a contratar. Y dices, me han echado por estar embarazada, me han echado. Yo no quería dejar de trabajar. Me echaron cuando estaba de 7 meses y tal. Luego, tengo a mi hijo y a los 15 días me llaman, no, es que ha empezado un nuevo programa y nos gustaría que te incorporaras y tal. Dejas a tu hijo con 15 años, con 15 días y porque te incorporas a trabajar. O sea, tu idea de los derechos, pues existían derechos laborales y yo era muy de izquierdas, pero derechos laborales en general, no en particular de las mujeres. Entonces yo, de pronto, creo que en los últimos años he tratado de mirar mi vida con más cariño y me he encontrado con todo eso sobre lo que no he escrito, ¿eh? Sí. Bueno, a veces en tus columnas sí que reflexionas mucho sobre dónde estabas tú y dónde está la sociedad ahora y cómo a veces conectáis o no conectáis, ¿no? Claro, porque era mi juventud. O sea, yo podía ser muy izquierdas, podía ser muy progre, luego muy moderna en la radio, por la música, por todo eso, claro. Pero no existía, digamos, no tenía un empuje colectivo. Yo no me sentía acompañada por otras mujeres a las que les pasaba lo mismo y tal. Y es verdad que había algo menos colectivo en ese momento, solo de mujeres, ¿no? Yo no estaba en ese movimiento, ¿no? Entonces, aunque ese movimiento existía, obviamente, pero no estaba. Yo todo lo miraba como una lucha individual, una lucha de obstáculos, una carrera de obstáculos que yo tenía que librar. Y entonces ha sido con el tiempo cuando he visto que no, que forma parte de de la causa feminista, también los partos, también la conciliación, también a la tristeza que tiene uno o la soledad o todas esas cosas, ¿no? Y cuando estás en todo ese momento que estamos ahora revisando con tu hijo y todo, en 1993 decides dejarlo todo para dedicarte a la escritura, a la literatura. ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un momento para mí crucial, porque yo había recibido de los labios de mi madre, que ya te digo que antes de morirse ya estaba cambiando, su mentalidad estaba cambiando y había recibido siempre como la lección de tenéis que tener dinero. Entonces cuando yo era muy feliz en la radio, yo podía haber tenido una carrera en la radio y me encantaba mi trabajo, pero echaron a mucha gente de Radio 3, empezaron las televisiones privadas, yo me puse a escribir guiones cómicos que firmaba con seudónimo. Bueno, me sentía muy orgullosa de aquello. Y entonces, ¿cuál era el seudónimo? ¿Se puede decir? Sí, éramos 3, 2 chicos y yo, y éramos Crápula Sociedad Limitada. Vale. Entonces, bueno, entonces, pues en esas conocí a Antonio. Y entonces, pues, él fue descubriendo, porque yo no lo decía, él fue descubriendo que yo había escrito desde siempre, aparte de esos guiones cómicos, que yo los encerraba, o sea, se los ocultaba, no los enseñaba. Es que yo era estaba como en ese momento como avergonzada de mi propio trabajo y todo esto, es un ridículo. Qué fuerte, ya. Pero bueno, él me dijo, pero tú lo que quieres es escribir, déjalo todo. Y yo decía, pero es que no puedo dejarlo todo, no puedo quedarme sin dinero. Y además estaba en un momento que no me satisfacía mi trabajo, pero me pagaban fenomenal. Y claro, era dejar mucho entonces. Era dejar, sí. Entonces un día me fui, lo dejé todo y me quedé en casa. Y ahora, en este momento, ¿serías capaz de volver a hacerlo, dejar todo por otra cosa, si te llamase? Pues no lo sé, yo creo que tuve muchísima suerte, de verdad, porque podría haber tenido que volver
con el rabo entre las piernas, diciendo, pues no me ha ido bien. Pero la verdad es que, sorprendentemente, dije, bueno, ¿y ahora qué escribo? Sí, no sabes, porque tenía poemas, tenía cosas, había escrito de siempre, ¿no? Digo, ya, pero un libro. Y entonces digo, pues bueno, uno de los personajes que hacía en la radio, que no era lo más importante para mí, pero pues voy a coger los guiones y los estructuro, hago un libro, no sé qué, lo acabé con mucha ilusión y todo esto, pero Fernando, ¿quién iba a decir que iba a tener tanto éxito? Claro. De ventas, sobre todo como para mantenerme, para que hiciera lo que quisiera. Tuviste mucho éxito de ventas por el personaje de Manolito Gafotas, que, bueno, no sé si sabes que en Reino Unido, yo siempre pienso en Manolito Gafotas, pienso que en Reino Unido se hizo una encuesta y la mayoría de británicos pensaban que Sherlock Holmes era un personaje real y que no era un personaje de ficción de Arthur Conan Doyle. Y Manolito Gafotas, yo pienso que si hiciésemos una encuesta en España, muchos pensarían que existe ese niño que está por Carabanchel y que ahora ya es mayor y todo. Sí. Pero ¿crees que eso, el éxito, no hizo que no te tratasen bien luego en el mundo literario? Pues bueno, Porque era literatura juvenil. Sí, tuve muchas complicaciones al principio y estaban muy claras. España era muy rígida en la forma de mirar la literatura y parecía que, primero, que alguien que saliera de hacer o sea, de ser periodista o comunicador o lo que fuera, era como que era una entrada un poco en falsillo a la literatura. Yo no sé si eso sigue siendo, pero creo que menos. Luego estaba el que había empezado por el humor a escribir, ¿no? Mal, muy mal. O sea, porque además, si algo es Manolito, son libros humorísticos, ¿no? Y encima, si son para niños, aunque los leyera todo el mundo, pues, en fin, es algo que no trasciende, ¿no? Pero si encima parecía como la actividad o el hobby de la mujer de un gran escritor, Claro. porque claro, Antonio ya había publicado varias novelas con éxito de crítica y público, entonces pues fue como, tenías todas las papeletas para que se te mirara por encima del hombro y además, pues hay gente muy dispuesta a mirar por encima del hombro. Son profesionales de eso, ¿no? Pero te ha llegado a molestar mucho lo de que Antonio te dijesen dale saludos al maestro o cosas de esas, ¿no? Sí, eso me sigue molestando en el sentido de que si, bueno, a mí me dicen saludos al maestro, pienso, ¿y qué soy yo? La alumna, o sea, yo soy su mujer, quiero decir, estoy casada con él, no estoy casada ni con, ¿sabes? Ni con un gurú, ni con un genio, ni nada de esto, estoy casada con otro escritor y no... Es que no, o sea, eso me parece, no entra dentro de mi consideración. Afortunadamente, yo creo que vivimos una época en la que ha disminuido el concepto ese de varón genio y creo que a las mujeres nos ha beneficiado mucho, no solo a las mujeres, sino a los hijos también. Es decir, que ha habido muchos destrozos familiares por considerar que un hombre escritor, artista o pintor o tal fuera un genio y podía hacer o comportarse de la forma que fuera con su familia. Y con todo esto que me estás contando, ¿qué es lo que más te ha preocupado, te preocupa con respecto a la educación de tu hijo? Pues siempre me ha preocupado porque, claro, hay que decir que yo tuve un hijo muy joven. Entonces, los primeros años yo creo que no fui la madre ideal, de verdad. Yo he tenido la suerte de que mi hijo me quiere muchísimo, pero en fin, él dice que empezó a reconocer la verdura cuando entró Antonio en casa. Entonces, pero bueno, eso sería lo de menos, la alimentación. Bueno, bien, como me oigan los dietistas. Pero yo qué sé, pues sí, es que era muy niña yo, entonces pues fui creciendo con él. Pero es que cuando él tenía 6 años entraron otros 3 niños a mi vida y y son muy importantes para mí. Entonces creo que he participado en su educación también, ¿no? Todo esto viniendo de una persona tan poco pedagógica como soy yo, que siempre digo,
pues tampoco, ¿sabes? Pues Bueno, quedé con tu hijo antes de esta entrevista para hablar con él y me recordaba que cuando le dabas un beso y dejabas el pintalabios rojo, que es una señal, me decía, tú di que te ha dado un beso Marilyn Monroe. Y luego y tal, pero me decía que siempre has estado muy preocupado del cuidado emocional suyo, siempre. que a lo mejor no lo has hecho tan mal en ese sentido como piensas. Yo creo que siempre me he preocupado de si estaba triste. El otro día estuve leyendo, estaba buscando una cosa que me hacía falta y en Noche sin dormir, que es un diario, pues de repente leo, mi hijo se acaba de separar, ¿no?, de una de sus novias, ¿no? Y entonces que me preocupo y le pregunto, ¿no estás muy delgado? Y entonces él me dice, hace poco me decías que si no estaba muy gordo, ahora si no estoy muy delgado, dime cuál es el peso que tengo que tener para que tú no te preocupes. Y siempre me he preocupado, siempre no he querido que estuviera triste, siempre he sido muy sobreprotectora y hay veces que él me ha dicho, déjame estar triste, déjame ser independiente en lo que me está pasando. Y una vez me dijo una cosa muy bonita, porque yo sé que siempre estás ahí. Sí que es bonito, sí. O sea, no hace falta que me lo estés demostrando porque sé que siempre estás ahí. Lo mismo he pretendido hacer con mis hijastros. He querido que supieran que siempre estaba ahí. No ya por su padre, sino por mí, ¿no? Y creo que sí que he intervenido en su educación y en las cosas que saben, pero sobre todo en que fueran, parece esto como, no quiero que parezca cursi, pero que fueran buenas personas. Y creo que Antonio y yo hemos hecho una cosa que no es que sea pedagógica, porque está en nuestro carácter, que es no robarles autoestima por la nuestra. Es decir, que cuando hay gente que en casa escribe o pinta o hace música, se le da bien, tiene público, tiene presencia, pues hay que tener mucho cuidado porque le puedes estar robando el espacio de ego a tus hijos. Les puedes estar diciendo, aquí ya está todo el pastel repartido, ¿sabes? Aquí te toca ser un segundón, admirar, escuchar cosas de tu madre en la calle, que alguien te dé un recado para mí. Y eso, yo creo que porque no somos así, creo que son 4 personas bastante, o sea, que bastante sólidas, creo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene que formar una familia putativa, como es tu caso? Que tuviera muchísima paciencia, porque esto no es un día, ¿sabes? Esto es Yo creo que hay una cosa que yo tuve clara desde el primer momento, ¿no? O sea, yo creo que sí que se pueden aprender de los errores, ¿no? Hay veces que tienes amigos o amigas que dices, jo, se ha separado y se ha ido con otra que es igual que la anterior, pero esto, ¿sabes? ¿Cómo ha podido ser, no? Y yo creo que sí que aprendí de mis errores. Entonces, no sé, pensé, este puede ser mi gran amor. Y si lo es, tengo que estar como a la altura, ¿no? Yo creo que ahora tienen mucha mala prensa la palabra sacrificio, pero mira, cuando hay niños por dentro hay sacrificio. Es que no existe de otra manera. Entonces, hay como palabras que no se pueden usar porque la gente tiene que estar todo el rato disfrutando de la vida. Y dices, muy lúdico todo. ¿sabes? Pero todo esto es como Esto es un engaño de Instagram, ¿no? Esto no es la vida, Sí, que todo el ¿sabes? rato aficionando felicidad, ¿no? Claro, dices, bueno, pues me he hecho un novio, ¿sabes? Y qué bien, ¿no? Y tiene 3 hijos. Y dices, no, y desde el primer día les llevas a comer entonces al Vips y te quieren. No, o sea, eso no existe. Eso no existe. Entonces, como no tengas paciencia, como no digas, bueno, esto que me han dicho, lo voy a, ¿sabes? Voy a olvidarlo, ¿sabes? Porque son niños, o sea, y entender, que se entiende con el tiempo, porque tú cuando estás en una situación así, a veces te hierve la sangre, ¿no? Pero entender que hay una parte en la que tienen razón.
Es importante. Eso es importante. O sea, hay una parte en la que los niños tienen razón. Y yo recomiendo mucho, no sé cómo se llama, una película sobre la autora de Pipi Calzas Largas, que es maravillosa, es sobre su propia vida y sobre cómo ella es maravilloso. Ella tuvo un hijo, de repente se quedó embarazada, pues serían años 20, no sé, se quedó embarazada, tuvo un hijo, lo tuvo que dar en adopción un tiempo hasta que pudo valerse por sí misma y recoger al niño. Todo ese proceso es una película que te deja, ¿sabes? Es maravillosa, maravillosa, sueca. Y, y ella escribió cosas sobre ese reencuentro con su hijo pequeñito, que tendría 2 años o así, y que el niño ya se había acostumbrado a su casa de acogida, ¿no? Y entonces dice, a veces el niño no me quería, pero tenía que pensar, tiene razón. Que no, incluso ahí, ¿no? Que E no le incluso ahí dices, tiene razón. Entonces a mí me ha costado eso. Pensaba que todos tenían razón, o sea, con el tiempo, que a mi hijo le vinieron 3 hermanos y se sintió abrumado. Tenía razón, que los otros pensaban que su padre estaba medio viviendo con otro niño. Tenía razón, o sea, todos teníamos nuestras razones. Y yo creo que si tienes la voluntad, porque dices, yo quiero mucho a esta persona, entonces me tengo que sacrificar, o sea, tengo que hacer algo por esto, ¿sabes? No es simplemente decir, esto es que verdaderamente es un rollo, o sea, aguantar todo esto. Me voy a buscar otra persona que sea más fácil, ¿no? Sí, pero bueno, todo lo que estás diciendo lleva a lo mismo de antes, a tu literatura y a tus grandes autores y autoras, de que intentar comprender al otro, ¿no? A través de, qué es lo que hemos hablado, ¿no? Claro, Al ser claro, humano. y además intentar comprender al otro cuanto más te cuesta. O sea, que no es fácil, que no es, ¿sabes? Porque yo en las cosas que... ahora hay una cosa sobre la que he escrito que se habla de los libros como si tuvieran temas, ¿no? No como si fueran argumentos y personajes, sino que temas. No, trata de la maternidad, bien. Entonces, trata sobre el amor, sobre las relaciones de parejas, pero ¿cómo van a tratar las novelas sobre eso? Tratarán, o sea, habrá que seguir el curso de la vida de los personajes, su pensamiento interior y tal. Entonces, claro, cuando hacemos promoción nos vemos como siendo expertos en cosas de las que no sabemos nada. Entonces, yo tengo mucho cuidado en hablar del amor. ¿Qué sé? No sé nada. Es mi propia vida, es lo que yo he Vas hecho. aprendiendo. Y cuando hago una historia amorosa, cuando aparece en un libro mío, trato de comprender a esa persona que a lo mejor lo quiere todo y no lo tiene todo en un primer momento, ¿no? O a esa persona que ha sido abandonada, o al que abandona también, ¿no? Trato de, no sé, no de estar ahí como juez, ¿no? Y creo que hay discursos ahora que hacen mucho daño, ¿no? Tanto, o sea, que nos hemos convertido todos como en libros de autoayuda, ¿no? Todos. Entonces dices, ¿qué hay que hacer para tener una familia diversa, ¿no? Pues mira, ten mucha paciencia y ten mucho amor por la persona con la que tienes que estar. Si no, déjalo, ¿no? Pero no hay otro consejo. ¿Y te preocupa que nos hayamos convertido o nos conviertan literariamente o culturalmente en moldes como a los que hay que encajar? Pues sí me preocupa porque yo no quiero que lo que yo escribo sea leído como la obra de una autora con o sea, con adjetivos feminista. No, yo quiero que lo lea cualquier persona y que pueda pensar que que los defectos masculinos también tienen un porqué. Todos estamos arrastrados por una corriente salvaje. Entonces, cuando yo leo a Basevi Singer, por ejemplo, que es uno de los autores que más me gustan y que más leí porque yo vivía muy cerca de donde él había vivido en Nueva York, leo las historias de hombres, mujeres,
y todos en realidad estamos perdidos en decisiones que tenemos que tomar en nuestro pasado. Somos muchas veces obedecemos a nuestro carácter todo el tiempo. Y ahora cuando he visto, por ejemplo, El Brutalista, digo, bueno, yo a la gente le recomendaría que leyera y viera, porque está en película o el libro, Enemigos, una historia de amor, y yo me sentí mucho más cerca de esos personajes que llegan a Nueva York con demonios interiores por salir de la Europa nazi, ¿no? Creo que esa es la literatura que yo busco, no moral, sino que tú entiendas cómo es el ser humano. Elvira, ya estamos acabando. Bueno, eres... No me ha dado tiempo a nada, Bueno, Fernando. yo creo que sí, pero o sea, hay que decir todo: novelista, ensayista, periodista, columnista, guionista. Si me dejo algo me vas diciendo, ¿eh? También locutora, porque has locutado muchas veces. Te diría ya monologuista, porque has hecho monólogo en el evento este del país. Hiciste un monólogo de 400.000 suscriptores en Caixa Forum, que todo el mundo se reía. Pero a ti, ¿cómo te gusta que te vean? ¿Y cómo te gustaría que te viesen de aquí ya al futuro? Bueno, creadora de historias, es verdad que lo he hecho de muchas maneras, de las que me han dejado. Me ha gustado mucho escribir para actores, pero es escritora como creo que es lo que soy desde que tenía 9 años y Louisa May Alcott llegó a mi vida con Mujercitas y dije, los libros se escriben, hay alguien que los escribe y además hay alguien que quiere... Hay una escritora que es un chicazo como yo, que quiere a veces ser un niño como yo, para tener toda la libertad que tenían los niños, que quiere escribir, ser independiente, vender cuentos, todas esas cosas. Y fue para mí una gran inspiración y a partir de los 9 años empecé, yo creo, a ser quien soy. Pues voy a leer una pregunta que ha dejado el anterior invitado. Ah, sí. Bueno, ¿la quieres leer tú? Y sí, léela, a ver si lo entiendo. Y sí. Tienes que responderla. Es la última pregunta de la entrevista, no la hago yo. Mira, en una servilleta. Mi padre escribía pensamientos en servilletas. Como estaba tanto en los bares, tenían que ser en servilletas. A ver, ¿cuántos granos de arroz contiene una paella para 6? Tú sabrías responderla porque yo no tengo ni idea, pero... Yo creo que tiene mucha confianza en mí, ¿no? Sí, totalmente, sin duda que sí, porque no sabía para quién iba a hacer la pregunta. Mira, yo cuando viví en Nueva York es cuando empecé a aprender a cocinar y me ponía tutoriales. Porque, en fin, los inviernos ahora hace mucho frío y no salía todas las noches y tal, ¿no? Me ponía tutoriales y todo esto. Me fui a una tienda que se llama Spain y compré una paella. Empecé a seguir tutoriales de paellas. Aprender a hacer paella en Nueva York es como es increíble, aventura de alto riesgo. Lo sé. O sea, y entonces pues empecé a hacer paellas, ¿no? Y entonces Antonio empezó a numerarlas como si fueran piezas musicales. La paella 10, la paella tal, la paella... Pero no llegué. Yo los cuento por puñados, Fernando. Por puñado, soy profesional, claro. No por granos. Pues tienes que hacer ahora tú, y acabamos ya, ¿Sí? una ¿Pero pregunta tengo que escribir? Al siguiente invitado en la servilleta. Vamos a intentar sacar la servilleta bien porque no creo que sea bueno, fácil. en otra servilleta. Claro, en otra servilleta. Digo, pues sí que estáis a ver si sale bien. Sí, está. Seríamos capaces, pero no. En este caso no hemos reparado en servilletas. Y nada, escribes una pregunta para el siguiente invitado que tú quieras. No sabemos. No sabemos. La gracia es que no sabemos quién es quién, o sea, en este sentido. Puede ser algo muy concreto o algo trascendental. Pues voy a poner, ¿hay algún momento en tu vida? Uy, es que lo tengo que ir diciendo. En tu vida que la fama o repercusión social, o como tú le digas, te haya devuelto una imagen equivocada de ti mismo o de ti misma. Se nota que periodista también has sido. Nuestro anterior invitado no lo era y no tenía ahí.
Bueno, pero nuestro anterior invitado es creativo, ¿eh? Creativo. Porque esto ha dado a contar lo de las paellas de Nueva York. Que, Claro, ¿no? siempre sale algo, sí. Y de que viviste en Nueva York que ni siquiera lo habíamos comentado. Es verdad, es verdad. Pues sí, ahí aprendí a cocinar paella en Nueva York. Ahí donde yo vi una paella con chorizo y un valenciano entró a decir que quitasen el chorizo de la paella inmediatamente. ¿Sí? Sí, No. en un restaurante. Sí, de sí, Nueva yo he York. comido paellas con chorizo en Nueva York y con cosas peores todavía y a veces eran en restaurantes mexicanos. O sea que, en fin, a mí me hacen gracia esas cosas, no No te atacan. no sé, estaba hace poco en un mexicano y había un mexicano diciendo, esto que estamos comiendo ni es comida mexicana ni es nada. Y le iba a decir, pues si usted hubiera probado comida española en Nueva York, se hubiera dado cuenta. Creo que hay que relajarse con respecto a eso, porque además hay tanta gente de tantos sitios viviendo aquí. Yo creo que como cierre final hay que relajarse. Hay que relajarse y todos somos tan culpables como inocentes todo el tiempo. Gracias, Elvira, por haber venido a este video podcast del País Semanal. Y tuyo, oye, que también estoy por ti. Son todo compartido y que es el primero que hace el País y que queremos que sea un lugar maravilloso. Esta sala tercer acto a partir de ahora. Muchas gracias a ti.